Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy porque vamos a hablar de algo que sé que les encanta, algo que nos apasiona a todos los que estamos aquí, el mundo del espectáculo turco y específicamente de una pareja que ha robado nuestros corazones. Sí, como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a desmenuzar el supuesto mensaje oculto que Hande Erçel envió a Kerem Bürsin a través de su reciente premio. Prepárense porque nos vamos a sumergir en los detalles, vamos a analizar gestos, miradas y hasta la forma en que sujetó ese premio. Aquí no se nos escapa nada. Vamos a especular, claro, pero siempre desde el cariño y el respeto que sentimos por estos dos artistas. Pero antes de que empecemos con el chismecito bueno, quiero pedirles un favor súper especial. Si son nuevos por aquí o si ya nos siguen pero aún no le han dado al botón de suscribirse, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, dramas, romances y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. No querrán perderse ni un segundo de la acción. Ahora sí, dejémonos de rodeos y entremos en materia. Como saben, Hande Erçel recientemente fue galardonada con un prestigioso premio, reconociendo su talento y su trayectoria en la industria. Y claro, como es costumbre, su discurso de aceptación fue el centro de atención. Pero no solo por las palabras que dijo, sino también por las que no dijo. Fue ahí donde la especulación comenzó a volar. Muchos fans, incluyéndome por supuesto, notaron una mirada especial, una sonrisa particular, un brillo en los ojos que parecía dirigirse a alguien en específico. Y ese alguien, según la mayoría, no era otro que Kerem Bürsin. Recordemos que aunque su relación sentimental terminó, ambos han mantenido un lazo profesional y una amistad que, según algunos, podría ser algo más. El supuesto mensaje oculto no radica en una frase específica, sino en el conjunto de la presentación. La forma en que Hande mencionó la importancia del apoyo y la inspiración en su carrera, las pausas que hizo antes de ciertas palabras, la manera en que sus ojos se iluminaron al hablar de los desafíos superados, todo parecía apuntar a alguien que ha sido fundamental en su camino, alguien que la ha acompañado en momentos clave y que ha creído en ella incondicionalmente. Y para muchos, ese alguien es Kerem. Además, hay que tener en cuenta el contexto. Hande y Kerem son dos figuras públicas muy queridas, cuya relación ha sido seguida de cerca por millones de fans en todo el mundo. Su separación fue un golpe duro para muchos, pero la esperanza de una reconciliación nunca se ha extinguido por completo. Por eso cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier palabra que pueda interpretarse como un acercamiento entre ellos, es recibido con entusiasmo y analizado minuciosamente. No podemos olvidar el simbolismo del premio en sí. El reconocimiento al talento y al esfuerzo de Hande es, de alguna manera, un reflejo del apoyo que ha recibido a lo largo de su carrera. Y es probable que al recibir ese premio, Hande haya recordado a las personas que han contribuido a su éxito, incluyendo, por supuesto, a Kerem. Es importante recalcar que todo esto son especulaciones, interpretaciones basadas en la percepción de los fans y en el conocimiento que tenemos de la relación entre Hande y Kerem. No podemos afirmar con certeza que realmente haya un mensaje oculto dirigido a Kerem. Sin embargo, es innegable que la actuación de Hande en la entrega de premios generó una ola de comentarios y reacciones en las redes sociales, y que la mayoría de estos comentarios apuntaban a la posibilidad de un reencuentro entre los dos actores. Ahora bien, ¿qué opino yo personalmente? Creo que Hande es una mujer muy inteligente y sensible, y que sabe perfectamente el impacto que tienen sus palabras y sus acciones en el público. Por lo tanto, no me sorprendería que haya utilizado su discurso de aceptación como una forma sutil de enviar un mensaje a Kerem, o al menos, de dejar la puerta abierta a la posibilidad de una reconciliación. Pero, más allá de las especulaciones y los deseos de los fans, lo importante es respetar la decisión de Hande y Kerem. Si deciden volver a estar juntos, será porque así lo quieren y porque es lo mejor para ellos. Y si deciden seguir caminos separados, también debemos respetarlo y apoyar sus decisiones. Lo que sí es cierto es que la química entre Hande y Kerem es innegable. Su relación en la pantalla era mágica, y su conexión fuera de ella era evidente. Por eso es comprensible que muchos fans sigan soñando con verlos juntos de nuevo, ya sea como pareja o como amigos. Y hablando de sueños, ¿qué sueñan ustedes? ¿Creen que realmente hay un mensaje oculto en el discurso de Hande? ¿Les gustaría ver a Hande y Kerem juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios abajo.
Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Recuerden que este canal es un espacio para compartir nuestra pasión por el mundo del espectáculo turco, para debatir y para disfrutar juntos de las historias de nuestros actores favoritos. Así que no se corten y déjense llevar por la emoción. En resumen, el premio de Hande Erçel ha desatado una ola de especulaciones sobre un posible mensaje oculto dirigido a Kerem Bürsin. Si bien no hay pruebas contundentes, los fans han interpretado ciertos gestos y miradas como señales de un posible reencuentro. Sin embargo, es importante recordar que todo esto son interpretaciones y que la decisión final recae en Hande y Kerem. Lo importante es respetar sus decisiones y seguir apoyándolos en sus carreras. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido tanto como yo. Quiero agradecerles de corazón por haber estado aquí y por formar parte de esta comunidad tan linda. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en dejar sus opiniones y sugerencias abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas para que podamos seguir disfrutando juntos de este mundo maravilloso. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ahora vamos a ampliar la noticia y profundizar en los detalles, manteniendo el mismo tono y estilo. Bien, queridísimos, ahora que hemos planteado la base de este jugoso tema, vamos a sumergirnos aún más en las profundidades de este Hande Kerem Gate. Porque, seamos sinceros, no se trata solo de un premio y un discurso. Se trata de la historia de dos personas que se enamoraron ante nuestros ojos, que nos hicieron creer en el amor de telenovela y que, a pesar de la distancia, siguen despertando nuestra curiosidad y alimentando nuestra imaginación. Para entender completamente el revuelo que ha causado este premio, es crucial recordar cómo empezó todo. Hande y Kerem se conocieron en el set de Sen Kalkam, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial. Desde el principio, la química entre ellos era palpable. Sus personajes, Eda y Serkan, se amaban con una intensidad que traspasaba la pantalla. Y muy pronto, la ficción se convirtió en realidad. Confirmaron su relación durante un viaje a las Maldivas, con fotos que inundaron las redes sociales y desataron la euforia de los fans. Eran la pareja perfecta, jóvenes, guapos, exitosos y enamorados. Su amor parecía un cuento de hadas. Participaban en eventos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos en las redes sociales y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Eran la encarnación de la almohadilla couple goals. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo surgieron rumores de crisis en la relación. Ninguno de los dos confirmó ni desmintió nada durante un tiempo, lo que alimentó aún más las especulaciones. Finalmente la noticia de su separación se hizo oficial, dejando a millones de fans con el corazón roto. La razón oficial de la ruptura nunca se reveló completamente. Algunos hablaron de diferencias irreconciliables, otros de la presión mediática y la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio público. Lo cierto es que, de la noche a la mañana, el cuento de hadas llegó a su fin. Después de la separación, ambos siguieron adelante con sus vidas y sus carreras. Hande se enfocó en nuevos proyectos, tanto en Turquía como a nivel internacional, consolidándose como una de las actrices más importantes de su generación. Kerem también continuó trabajando en series y películas, ampliando su repertorio y demostrando su versatilidad como actor. A pesar de la ruptura, ambos han mantenido una relación cordial y profesional. Se han cruzado en eventos y han evitado hablar negativamente el uno del otro en público. Esta madurez y respeto mutuo han sido muy valorados por los fans, que siempre han deseado lo mejor para ambos. Ahora volvamos al premio de Hande. El galardón en sí mismo es un reconocimiento a su talento y a su arduo trabajo. Pero como ya mencionamos, la clave está en el discurso. ¿Qué fue lo que dijo exactamente? ¿Cómo lo dijo? Vamos a analizarlo con lupa. Hande, visiblemente emocionada, agradeció a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo y sobre todo, a sus fans por el apoyo incondicional que ha recibido a lo largo de su carrera. Habló de los desafíos que ha enfrentado, de los obstáculos que ha superado y de la importancia de la perseverancia para alcanzar sus metas. Pero fue en el momento en que mencionó a las personas que la han inspirado donde la especulación se disparó.
Hande habló de alguien que creyó en ella incluso cuando ella misma dudaba, de alguien que la impulsó a dar lo mejor de sí misma y de alguien que la acompañó en los momentos más difíciles. No mencionó nombres, pero la descripción encajaba perfectamente con Kerem. La mirada de Hande, según muchos, se dirigió hacia un punto específico del salón, donde se rumoreaba que Kerem estaba presente. Su sonrisa se hizo más amplia, sus ojos brillaron con una intensidad especial y su voz se quebró ligeramente por la emoción. Fue un momento cargado de significado, un instante que los fans interpretaron como una señal de esperanza. Después del discurso, las redes sociales explotaron. El hashtag #anderzelkerenbursin se convirtió en tendencia mundial. Los fans compartieron vídeos del discurso, capturas de pantalla de la mirada de Hande y mensajes de apoyo a la pareja. La esperanza de una reconciliación resurgió con fuerza. Pero como siempre hay que ser cautelosos. Es fácil dejarse llevar por la emoción y la nostalgia, pero debemos recordar que Hande y Kerem son personas reales con sus propias vidas y sus propias decisiones. No podemos obligarlos a volver a estar juntos si no lo desean. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya un mínimo indicio de que una reconciliación es posible, los fans seguirán soñando con ver a Hande y Kerem juntos de nuevo. Porque su historia de amor ha dejado una huella imborrable en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Así que, ¿qué pasará? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, seguiremos analizando cada gesto, cada mirada y cada palabra de Hande y Kerem, buscando pistas que nos permitan vislumbrar el futuro de esta pareja que nos tiene a todos en vilo. Y por supuesto, seguiremos compartiendo nuestras opiniones y nuestros sueños en este espacio que hemos creado para celebrar el mundo del espectáculo turco. Ahora sí, cuéntenme en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que su historia de amor ha llegado a su fin? Los leo con atención. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias y análisis. Hasta la próxima, mis queridos. Y que viva el amor turco.